Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad finalmente. Voy a poner en contexto dónde está el emprendimiento Yacyretá, que es condómino entre las altas partes que nosotros le denominamos, que son Paraguay y Argentina, por supuesto, Argentina-Paraguay, donde está en un punto estratégico de la cuenca del Plata. El orden de la cuenca que está a la altura de este emprendimiento, que es de aprovechamiento múltiple, del orden del 1.000.000 de kilómetros cuadrados hasta Yacyretá, y un 90% de ese territorio está en un tercer país que no es de los socios condóminos, o sea que se reparten entre Argentina y Paraguay apenas el 10%, y justamente como algunos predecesores lo dijeron, hay más de 60 entre grandes y medianos aprovechamientos, o sea, la cuenca aguas arriba de este emprendimiento no es una zona prístina, es una zona ya intervenida ampliamente. Y si contamos los pequeños aprovechamientos hidráulicos, también hay más de 150 en total. O sea, ese es el nivel de aprovechamiento que tiene esta cuenca. Por lo tanto, todas las intervenciones que sean exógenas también a las cuestiones hidráulicas, porque la mayoría de los emprendimientos, casi más de 50.000 megas está desde el punto de vista hidroenergético, está aprovechado dentro de esta cuenca. Dependen a demanda de los mercados. Y lo que ocurrió también, interesante lo que ocurrió durante el periodo de sequía, la cuenca del Amazonas estuvo con un estado de exceso hídrico y se privilegió en ciertos momentos la generación por el Amazonas para el mercado, sobre todo brasilero, y en la alta cuenca que tenía déficit, por lo cual se tuvo que almacenar agua. Y vamos a ir viendo en algunos slide. Ahí están más de 60 aprovechamientos para poder tener un orden. Hay un esquema unifilar. Este es importante en el sentido de que más de esa cantidad de aprovechamientos, más de un 30%, 35% son de acumulación. O sea, hay dos categorías acá, las centrales de pasada y las centrales de acumulación. La acumulación en el periodo estival, que es mayormente el periodo de alta precipitación en esta cuenca, es donde se acumula y por lo tanto tiene un poder regulador toda esta cadena que beneficia sobre todo a la parte de navegación y también por supuesto a la hidrogeneración en periodo de estiaje. Ese es un gran beneficio que tiene este poder regulador, pero tiene un límite. Cuando las sequías son de largo periodo, entonces esa capacidad de acumulación y regulación ya llega a un mínimo. Generalmente en el entorno pragmático, puede ser todo un estudio de investigación también, está en el orden de más de 2 años bianual, es la capacidad que tiene. Al tercer año ya prácticamente decae violentamente esa capacidad de acumulación, porque el input, que son las precipitaciones, ya son mucho menores. Bueno, el resto son centrales prácticamente de pasada, o sea, todo volumen de ingresante a las estructuras de los complejos tienen que descargarse, que es el caso de Yacyretá. Y acá hay otro valor interesante, que es el volumen operativo. Ese es el volumen que se utiliza en recarga y descarga de la acumulación de todo el sistema. Y a partir de ahí surgió una información que los armadores, o sea, en general las navieras la utilizan bastante. Suelen preguntar qué es esto que está aquí. Evolución temporal plurianual del volumen acumulado útil equivalente. O sea, hay un volumen útil equivalente de todo el sistema, que es una evolución que se tiene. Ese valor es un valor que algunos me dirán que sí o que no, ¿verdad? Pero es lo que siempre están preguntando los armadores. ¿Cómo está el estado de situación del volumen acumulado de los embalses brasileños? Esa es la pregunta que se hace. Y es el dato que nosotros les facilitamos cada semana. Hacemos una evaluación en la semana y se les presenta. Pero esa evaluación también puede ser un producto de CISA. No sé si lo tienen, porque está disponible en internet. La ONS publica esos valores, hay que hacer una sumatoria y hay que hacerle un seguimiento. Y ese seguimiento puede ser un producto automatizado. Es un producto automatizado porque esto le da un orden de cómo está toda esa cadena de regulación. Hoy estamos más del 85%, hoy con mucha agua, con todas las precipitaciones que tuvieron en este periodo estival que queda desde el año pasado,
desde octubre, noviembre, diciembre hasta ahora en la alta cuenca. Entonces eso ocasionó de que los niveles del embalse estén bastante elevados. ¿Qué quiere decir eso? Que si seguimos a una condición del niño, eventualmente, la capacidad ya de los embalses brasileños van a estar al tope y no vamos a tener oportunidad de acumular agua, entonces se nos van a venir crecidas mucho mayores. Eso es un poco tener órdenes. Y si vamos bajando, entonces tenemos ahí, estamos utilizando esa reserva para mantener el río en condiciones regularizadas, condiciones caudales de regularización. Bueno, hasta de la cuenca hasta Yacyretá, lo que en este quería ilustrar aquí es la parte de la cuenca no regulada inmediatamente hasta Yacyretá del orden de 45.000, un poco más de kilómetros cuadrados. Como les dije al comienzo, el emprendimiento es de aprovechamiento múltiple. El principal, en apariencia, hoy día es el de generación hidroeléctrica. Luego está la navegación, la parte del medio ambiente, el riego, manejo de crecida en la medida de lo posible y el manejo del perilago. Originariamente el emprendimiento fue para navegación, para vencer los saltos de la pipí. Imagínense un poco hoy día cómo cambiaron los conceptos, ¿verdad? En primer lugar está teóricamente la generación y después está el manejo de la navegación en época de tierra, que es muy importante. Por eso intercambiamos bastante con el sector armador, sobre todo que la mayor parte de las cargas son del lado paraguayo. Hoy día, con la activación del puerto de Posadas, vamos a tener otra dinámica seguramente e intereses también. Pero mayormente las cargas a granel, la que ya se habló hoy casi del 3 millones de toneladas, fue uno de los picos del manejo. Eso dramáticamente disminuyó en los últimos 3 años. Vamos a ver una gráfica que nos acompaña a eso. Esto es muy importante, el volumen de derrame de todo el río Paraná es una gran cantidad de agua en volumen sin tiempo. En ese periodo es un número grande en relación a la capacidad que tiene el embalse de Yacyretá. Es muy, por más que uno vea una gran masa de agua o se tiene agua infinita ahí dentro del embalse, es la creencia. Yo hablo desde el punto de vista de la creencia, pero tiene muy poca capacidad de acumulación, muy ínfima. Entonces, el pedido de muchas veces de los armadores es: no, pero el agua está ahí en el embalse, ustedes tienen que darnos para navegar. Y no es tan así, la capacidad operativa es muy pequeña en relación a... no hay capacidad de acumulación. O si no se va a tener hay cuestiones de salto, de máquinas, cavitación en las máquinas, y uno sale fuera del entorno, de las condiciones de borde que tiene que tener, entonces puede producirse daños al sistema. Y muchas veces esa creencia de que no, el agua está ahí, nosotros queremos esa agua que se utilice. Bueno, ese es todo un tema que no es tan así. Entonces, como consecuencia de eso surge, ¿y de dónde tiene que venir el agua? Bueno, el agua tiene que venir de pasada desde aguas arriba. Y aguas arriba, ¿quién es ella? Si viene una cadena larga parecería. Entonces ahí se entra en el tema de las negociaciones, y después voy a darle un poco algunos pormenores de dónde el agua viene para poder hacer lo que se llamó las famosas ventanas de agua, en la que los armadores solicitaron con antelación y que siempre exigen o demandan en las reuniones es previsibilidad. Se habló hoy acá de eso, esa es la palabra clave, o sea, queremos previsibilidad, y quieren previsibilidad con precisión otra vez. Y no hay manejo y con el menor rango de incertidumbre. Entonces, tener todo eso en una misma ecuación es bastante complicado. Y el rango de previsibilidad muchas veces no es el que con los tiempos que necesita el armador o el naviero. Porque el tiempo, como muy bien lo dijo muy bien anteriormente, tenemos 18 días entre una ida y una vuelta. Y en la realidad, en la práctica, lo que se tiene es una previsibilidad, sobre todo cuando es en estiaje, cuando es un régimen cuasi permanente. En un estiaje no es un transitorio como una crecida o una avenida que se puede tener, es de hasta 6 días. Imagínense, o sea, estamos en 1/3 de la necesidad del armador.
de 6 días. Y con las proyecciones climáticas muchas veces se hace una proyección hasta 14 días, pero dentro del rango de los 6 días se tiene una alta precisión, donde hay un compromiso. Ahora, con los escenarios que se plantearon de ventanas de agua, sí, ahí sí porque el agua ya estaba, estaban acordados hidrogramas, y en función a esos hidrogramas se hicieron descargas que favorecieron para poder haber navegación en los periodos de tierra. Bueno, estos fueron los periodos críticos que pasamos en el 2020, 2021, ayuda de todos los centros que publican la información, ¿verdad? El estado de sequía que se manifestó, daños críticos. Estos son diagramas, ¿verdad?, que nos ayudan a comprender qué tan crítico, muy por debajo de lo percentil 10, en extremo cerca del percentil 1 estuvieron la mayoría del año en ese tiempo crítico. Y esto es ya se habló también de uno de los temas de que a partir del 2018, 2017, 2018 se tuvo una tendencia descendente de los caudales afluentes en el Paraná sobre todo. Bueno, esto funciona los percentiles asociados. Le estuve hablando que por debajo casi del percentil 10, esto en forma anual, cómo se estaba comportando, o sea, dramáticamente el descenso de todo el volumen de todo el año, estamos hablando del módulo prácticamente. Y este es un gráfico comparativo en relación al año 44, que fue uno de los años más registrados de estiaje en el río Paraná, contra lo que sucedió en el 2021, ¿verdad? Diagramas, si bien las condiciones de suelo, el grado de uso aprovechamiento del suelo eran totalmente diferentes, no estaba la cadena de embalse también, pero bueno, estábamos en el mismo orden de módulo de río también. Bueno, y para tener una visión, me acuerdo que en ese año estuvimos haciendo y tener una visión cómo se comportó en el año siguiente, en el 45, o sea, para hacer una analogía nada más, una analogía de mejor comportamiento. De hecho que tuvimos un mejor comportamiento en el otro año, pero fue casi en octubre. Después el sector eléctrico pedía previsibilidad, qué va a pasar, porque en el caso paraguayo se llegó casi a un límite de las dos hidroeléctricas. La matriz paraguaya prácticamente el 100% hoy ya es renovable y casi el 99% es de la parte hidráulica. Y con la disminución dramática de la generación y de potencia, llegamos a estar en el límite de un estado de situación de salida de todo el sistema. Probablemente teníamos que importar energía, pero no se llegó a eso justo, nada más que fueron unos 2-3 días de esa criticidad, y luego hubo otra vez aumento de caudal, entonces eso ayudó a salvar la situación de esos años críticos de generación. Bueno, y después, esta es la parte fundamental en navegación, que para poder, prácticamente quedó suspendida la navegación, como muy bien lo nombraron anteriormente, por el Paraná, pero había necesidad de sacar productos por los puertos del sur. Los armadores son grupos, los navieros son grupos que llegan hasta las altas autoridades, saben llegar, tienen esa capacidad. Entonces a lo mejor para nosotros, para los técnicos, una buena oportunidad de pedirles ayuda también para poder completar los temas técnicos. Los manifiesto acá y siempre lo manifesté en todos los foros que me toca la oportunidad, porque saben llegan, y si es que impedimos el trabajo, el rayo no va a llegar desde arriba igual. Así que somos buenos amigos, ¿verdad? Todos, pero hay que aprovechar esa oportunidad, porque ellos tienen fuerza, tienen capacidad. Es un grupo también llegan muy bien tienen muy buenos comunicadores, porque siempre están en la prensa también. Así que entre uno de esos temas era conseguir el agua de algún modo para poder crear las ventanas de navegación que se le denominó. Y esa ventana de navegación no iba a ser posible si no existía un acuerdo entre los tres países.
Uno de los países que era el que tenía el agua no quería hacer trinacional las reuniones, solamente bilaterales. Bueno, se hizo así, se hicieron reuniones bilaterales Paraguay-Brasil, Paraguay-Argentina, Brasil-Argentina, y de ese modo, que es un proceso tortuoso, no es un proceso fácil, es un proceso largo, y después finalmente llegar a la toma de decisión. ¿Cuál va a ser el hidrograma necesario para poder salir los 7 convoyes con más de 100.000 toneladas y en qué tiempo y con qué previsibilidad, y con el que los convoyes tengan que subir y los convoyes tengan que bajar? O sea, toda una modelación matemática detrás, temporal, climática. El servicio meteorológico nos apoyó inclusive con el tema hidroclimático y el tema no menor, porque se pueden suspender operaciones con el tema de viento. El viento también es un factor que interviene y puede arruinar las condiciones. Se analizaron condiciones de probabilidad de ocurrencia de viento continuado de 24 horas, 48 horas hasta 72 horas. Bueno, entonces ventanas de una semana de subida y a una ventana determinada de bajada. Ese fueron las negociaciones de los hidrogramas con este señor que tiene el 90% del territorio fuera del proyecto. Muy bien, se logró eso y bueno, tuvimos ventanas, casi 4 ventanas, una de las cuales, hay que decirlo, ¿verdad? Hubo para conseguirlo y se tuvo que suspender nuevamente porque a mí me llegó diferentes tipos de informaciones, pero no hubo convoyes que suban para poder retirar la carga que estaba disponible. Entonces tuvimos que suspender. Se suspendió el evento y bueno, quedaron 3 negociadas. Pero hubieron otras ventanas que con el pronóstico climático, imagínense, el pronóstico climático al mes ya nos daban señales de manifestación de precipitaciones en el entorno de la cuenca, y con ese aviso y con escenarios que se plantearon, hay algunas empresas que tomaron el riesgo de subir. Lograron cargar todas sus embarcaciones y se dieron las precipitaciones en pleno estiaje y se crearon las ventanas en forma natural, sin pedir. Natural le llamábamos porque no hubo necesidad de hacer los acuerdos trinacionales. Entonces le comento que hubieron casos diferentes, no todos los casos fueron iguales, fueron casos particulares. Bueno, y finalmente, dramáticamente, en el año 2020 hubo 1.700.000 toneladas, el año 2021 461.000 toneladas. O sea, imagínense, veníamos con 3 millones de toneladas y eso con una exponencial negativa prácticamente fue la caída hasta de la disminución. Y muy bien, y otro de los temas, bueno, básicamente desde el punto de vista de la navegación, ese es uno de los impactos más dramáticos que se tuvo en el sentido de la dramática disminución del transporte de cargas graneras, sobre todo que se tiene por las cruzas de navegación. Lo que hay que aclarar es que las cruzas de navegación de Yacyretá siempre estuvo disponible 24 horas los 365 días del año. Y acá vio la gente de prefectura también que es muy facilitadora de las cuestiones en ese momento. Hay que agradecer también a la prefectura porque la esclusa tiene una particularidad que está en jurisdicción argentina, por lo tanto es la policía y la que maneja los line-up de las embarcaciones. Y hoy en día, para aumentar esa eficiencia, hay otro problema físico ahí en el caso de la esclusa, que muy bien la gente de Comilo está llevando ahora el proyecto para hacer una zona de resguardo, de atraque, para aumentar la eficiencia, porque o si no, hoy están a 24 horas, no se permite estar más de un convoy en la esclusa haciendo el trabajo, y mientras otros están en espera, está un puerto que está prácticamente a 100 kilómetros donde están en espera, y ese tiempo de viaje es un tiempo muerto en el uso del recurso. Entonces hoy día se está haciendo un proyecto justamente cercano a la esclusa para poder cortar esos tiempos y darle más eficiencia al sistema. Esas son lecciones aprendidas de este estiaje y se va a implementar eso próximamente. Y eso le va a dar más dinámica al proceso de
de traspasamiento de carga de aguas arriba hacia aguas abajo y inversamente. Así que bueno, con eso quería un poco apoyar. Gracias.